El Gran Premio de Japón, patrocinado por Fanatics, ha tenido lugar y ha sido una carrera bastante interesante, sobre todo en cuanto a estrategia. Esto ya lo habíamos vaticinado aquí en el canal, ya lo habíamos estado hablando y ha sido en sí bastante interesante, con bastantes cambios, muchos adelantamientos, muchos de ellos por esa estrategia y por distintas estrategias que estaban llevando los equipos, con bastante acción y con algunas cosas sorprendentes que os debemos de comentar. Así que vamos a dar comienzo con este resumen al Gran Premio de Japón. Un Gran Premio de Japón que daba comienzo con una salida bastante accidentada, como estáis viendo ya de por sí en esa imagen. Sobre todo el primero de ellos era un Sergio Pérez que echaba casi de pista a Lewis Hamilton en esa salida. El piloto mexicano salió bastante mal y lo llegaba a echar de pista tocando la hierba, pero realmente el accidente fuerte que hubo fue por la parte trasera y fue uno de los Williams, en este caso Alexander Albon, junto a Valtteri Bottas, teniendo ambos que realizar una parada, y además por este golpe fuerte, por los trozos que soltaron en pista, provocaron la salida del coche de seguridad, porque había que limpiar, por supuesto, toda esa parte de fibra de carbono que habían despegado en la primera curva. Por lo tanto, fila de uno y se fue agrupando todos los pilotos, con un Fernando Alonso que había logrado escalar las posiciones de los dos Mercedes y los dos Alfa Tauri, posicionándose entonces en sexto lugar, porque también le ganó la posición a Sergio Pérez. Pero bueno, la carrera continuó y tuvimos en la primera vuelta de resalida una batalla entre los dos Mercedes, entre Hamilton y Russell. Un Russell que se lanzaba en la chicane y le lograba el adelantamiento, pero Hamilton se lo devolvía sin DRS en la salida para recuperar la primera posición, y en este punto le pedían a ambos pilotos que no peleasen en pista, pero no sería la primera vez que les viéramos juntos. Por otro lado, Sergio Pérez tuvo también que parar en el coche de seguridad para cambiar alerón por el golpe que tuvo con Lewis Hamilton. Así que aquí le vemos recuperando posiciones con uno de los Alfa Romeo. Y el otro de los Alfa Romeo, Valtteri Bottas, en la también resalida, se golpeaba con Logan Sargeant. Fue culpa del piloto estadounidense que se pasó de frenada, pero esto provocó que ya después del accidente que había tenido con el otro Williams, con Alexander Albon, y con este trompo que tuvo que cometer Valtteri Bottas tras el golpe, finalmente el piloto finlandés se viese obligado a tener que abandonar. En la misma curva donde se golpearon Logan Sargeant y Valtteri Bottas, se golpeaban vueltas más tarde Sergio Pérez y Kevin Magnussen, cometiendo además Kevin Magnussen otro trompo por ese golpe que le dio el piloto mexicano, y nuevamente Checo rompiendo parte del alerón. Por parte de Kevin Magnussen simplemente cometió este trompo, salieron bandera amarilla, pero pudo continuar. Luego acabó provocando un coche de seguridad virtual que algunos pilotos aprovecharon para hacer su parada, pero antes de que saliera, como os comentamos, Sergio Pérez cambió ese alerón. Lo único que volvió a salir de pista y comentó que el coche era inconducible y ya de por sí retiraron el monoplaza. No será la última vez que vemos a Checo en esta carrera. Y también os habíamos dicho que no iba a ser la última vez que viéramos a los Mercedes pelear. En este momento Russell llegaba de nuevo a Hamilton y volvía a lanzarle el coche, marchándose los dos por completo fuera de la pista en la curva de la cuchara. Aquí vemos nuevamente a Hamilton por detrás ahora de Fernando Alonso, esto es ya habiendo realizado los dos su parada, y un Fernando Alonso que lo había hecho bastante bien. Aston Martin decidió pararle muy pronto, también porque salió con neumáticos blandos, para hacer un undercut, se puso cuarto virtual, pero se quedó detrás de Esteban Ocon y no pudo pasarle, viéndose así muy vulnerable primero con los Ferrari y luego con un Lewis Hamilton que aquí vemos cómo le iba consiguiendo recortar distancia hasta que en la salida de la 130R le lograba el adelantamiento. Por parte de Hamilton no tuvo ningún problema en conseguir adelantar a Esteban Ocon haciendo uso del DRS, pudo pasarle y Alonso se volvió a quedar por detrás del piloto francés. Mientras que además el equipo Aston Martin retiraba el monoplaza de Lance Stroll por un problema en el alerón trasero que más adelante se lo comentarían a Fernando Alonso. También después de las paradas vimos a los McLaren intercambiar posiciones. Primeramente sabemos que Piastri salía en segundo lugar, Norris salía tercero. En la salida Norris logró ganarle esa posición, pero Piastri paró antes, por lo que le hizo un undercut, pero Norris consiguió recortar todo ese tiempo y pidió que le dejasen pasar debido a que estaba teniendo más ritmo. En este momento otro abandono se completaba y era el de Alexander Albon, quien tampoco estaba teniendo ritmo por los daños desde la primera vuelta en el fondo del monoplaza, así que decidieron en ese momento retirar el monoplaza.
Y aquí empezamos a ver algo bastante extraño, y es que Red Bull empezó a preparar el coche de Sergio Pérez para volver a pista casi 40 vueltas después de cuando decidieron retirar el monoplaza, pero ahora veremos cómo continúa esta historia. Mientras tanto, vemos a un Norris pasando en pista a Russell, un Russell que se ajustó a intentar ir a una parada, para intentar ir a algo distinto, a ver si conseguía salir, y en este punto perdía ya la posición con Lando Norris. Y justo en esa misma vuelta salía a pista Sergio Pérez, como decimos, casi 40 vueltas después de retirar el monoplaza, pero básicamente el piloto mexicano únicamente rodó una vuelta y le pidieron que regresara. Esto era para poder servir de esa forma la sanción de 5 segundos que le pusieron por el golpe con el Haas, que no pudo llegar a cumplir antes debido a que retiraron el monoplaza antes de recibir la sanción. Mientras tanto, seguimos viendo a George Russell perder puestos, en este caso es con un Oscar Piastri que completaba también el adelantamiento en la curva 1 y seguía perdiendo mucho tiempo Russell por haber ido a esa única parada y tener los neumáticos muy usados, y también perdía posición. En este punto vemos como Charles Leclerc empieza a llegar y la batalla se alargó un poco más, no fue en la curva 1, pero sí fue en las S y consiguió también pasar el adelantamiento al británico. Y llegó también su compañero de equipo, pero no llegó solo, debido a que llegó también Carlos Sainz. Primeramente a los dos Mercedes le dejaron competir, pero en cuanto llegó Sainz le pidieron a Russell que le dejase pasar y a Hamilton que le diera DRS. De esa forma Russell podría defenderse de Sainz, muy similar a lo que hizo Carlos en el pasado fin de semana para defenderse de ellos, haciendo uso de darle DRS a Lando Norris, pero de esto se dio cuenta bastante rápido Carlos Sainz, que incluso comentó por radio que están usando el mismo truco que yo les hice, y vimos en la primer intento que pudo llegar a tener cómo ya le vemos aquí emparejarse y en la curva 1 ya estar por delante, escalando hasta el sexto puesto y poniendo el punto de mira en Lewis Hamilton, pero únicamente quedaban 2 vueltas y no consiguió el adelantamiento. Y no hemos hablado nada del piloto que estaba liderando la carrera, pero es que lideró por 19 segundos. Max Verstappen, que logró la victoria acompañado de los dos McLaren. Muy interesante esto porque es el primer podio que ha logrado en su carrera deportiva en Fórmula 1 Oscar Piastri. Había tenido oportunidades este año, pero no lo había conseguido completar. En esta carrera sí que lo pudo llegar a hacer, y además es doble podio de McLaren. La radio de Lando Norris fue bastante clara diciendo estamos llegando a Red Bull. Por otro lado, además, los de Red Bull en este fin de semana se consagran como campeones del Mundial de Constructores. Nadie ya les puede arrebatar ese título, y Verstappen, el Mundial de Pilotos, se le ha puesto de cara para la próxima carrera. Por otro lado, estos son los resultados finales de la carrera. Como comentamos, Max Verstappen primero, los dos McLaren les siguen, Charles Leclerc finalmente en cuarto lugar, que empezó a perder ya tiempo a final de carrera, aunque estuvo bastante tiempo recortando tiempo a Oscar Piastri. Hamilton consiguió mantenerse quinto puesto, mientras que Sainz fue sexto, Russell séptimo y Fernando Alonso octavo por esa falta de ritmo que tuvo. Noveno puesto para Esteban Ocon, y cerrando las posiciones de puntos el otro francés, Pierre Gasly. Liam Lawson a las puertas nuevamente de los puntos, 12º para Yuki Tsunoda, 13º para Wang Yuzu, 14ª y 15ª posición para los dos Haas, y a partir de aquí todos los pilotos que tuvieron que abandonar, que fueron Albon, Sargent, Stroll, Checo Pérez y Valtteri Bottas. Este ha sido este resumen al Gran Premio de Japón, patrocinado por Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales, que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. La carrera en Japón fue bastante interesante. Después de una sesión de clasificación bastante previsible, hemos tenido una carrera con bastante variedad estratégica y que nos ha dado bastante juego y equipos bastante igualados. Tenemos que hablar de varias cosas en este vídeo, pero para empezar, Verstappen regresa a la victoria después de no conseguirla en Singapur de la forma más dominante posible. 19 segundos de ventaja frente al segundo posicionado, 19 segundos de ventaja frente al primero de los McLaren.
McLaren. Por mucho que haya dicho Norris a final de carrera que estamos llegando, Verstappen está en su salsa. No se le ha visto, es que no se le ha visto en la carrera, porque no ha hecho falta. Sí que hubo un momento en el que Norris en la salida se puso por delante virtualmente, que fue en la primera curva, pero en la segunda volvía a estar Verstappen por delante y no ha tenido rival. Ha liderado todas o casi todas las vueltas, porque sí, en un momento de hacer la parada ha habido otros pilotos por delante, pero ya está. Hemos tenido a Verstappen liderando prácticamente toda la carrera y no ha hecho falta ni siquiera verle regreso desde la forma más dominante posible. Y además Red Bull consigue ese Mundial de Constructores, como ya os hemos comentado, que hablaremos más al detalle sobre ello en otros vídeos. Los dos McLaren consiguen llegar a las primeras posiciones, dos McLaren en el podio. Espectacular lo que ha hecho McLaren, que es algo que hemos comentado durante todo este año desde que han llegado hasta este punto. Norris con muchísimo más ritmo, a Piastri le ha vuelto a pecar un poco eso que siempre hablamos de esa gestión de neumáticos, pero aún así sencillamente espectacular. Esa radio que dice Norris es muy definitoria de la situación que está pasando de estamos llegando por haber tenido a los dos McLaren ahí. No están cerca de Red Bull, pero es que se han comido a toda la parrilla. Empezaron siendo uno de los últimos equipos y se los han comido a todos, tanto en degradación, en paso por curva alta, en paso por curva de velocidad media, no así en paso por curva de velocidad baja, por eso sufrieron, por ejemplo, un poco más en Singapur, tampoco en velocidad punta por el motor Mercedes, pero en esos aspectos son muy superiores los que os hemos comentado y ya lo estamos viendo con los dos McLaren en el podio. Y por supuesto, si los dos McLaren están en el podio, Oscar Piastri consigue su primer podio en la Fórmula 1. Había tenido alguna oportunidad, como lo fue por supuesto Hungría, aunque ahí sí que ya no fue tanto culpa suya, como lo fue Silverstone, que tuvo mala suerte, pero al final ha tenido que ser aquí en Suzuka, donde ha logrado su primer podio en Fórmula 1. Este chico tiene estrella, es muy bueno y ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que lo único que a lo mejor le peca un poco es ese ritmo de carrera, porque degrada más los neumáticos que el resto, no los gestiona tan bien como por ejemplo Norris, pero eso es normal, es por experiencia, llegará a ese nivel sin lugar a dudas. Lo que está haciendo en su año de rookie, sabíamos que iba a ser un piloto muy bueno, yo no me esperaba tanto y desde el principio. Cosas positivas por parte de Ferrari tras el cuarto puesto de Leclerc y sexto puesto de Ferrari. Positivo por parte de Ferrari me saco que en un circuito en el que iba a haber una degradación muy alta, que la ha habido, lo hemos estado viendo, han gestionado muy bien los neumáticos, es decir, las mejoras que han estado teniendo, el nuevo fondo que han introducido este fin de semana realmente está dando sus frutos y ya no tienen tanto déficit en esa degradación, hasta el punto de que este fin de semana lo han hecho muy bien. Así que es algo muy positivo de Ferrari, que han conseguido solucionar esa degradación de neumáticos. Por otro lado, los Mercedes, pues quinto y séptimo, algo de falta de ritmo. Russell ha intentado desesperadamente, por así decirlo, conseguir buscar una posición diferente, haciendo algo diferente completamente, no le ha salido, pero realmente me parece bien lo que ha hecho Russell, del hecho de buscar hacer algo diferente para conseguir un mejor resultado. No te ha salido y has quedado en la misma posición que ibas a quedar si no hacías algo diferente. Así que en ese sentido me parece que lo ha hecho bien. Lo que pasa es que no ha podido defenderse frente a los rivales cuando han tenido mejores compuestos de neumático. Y octavo lugar, hablaremos más en detalle sobre ellos, pero en octava posición Fernando Alonso. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido mucha gente que ha criticado la estrategia y realmente creo que la estrategia hasta mitad de carrera estaba bien. El hecho de haber salido con neumáticos blandos le ha permitido subir hasta el sexto lugar en la salida. Luego ha hecho una parada muy temprana, pero era lógico porque salías con neumáticos blandos, y rodando en aire limpio ha volado. Se ha puesto cuarto virtual. Pero ha habido un problema. Ha aparecido una chicane móvil, que era Esteban Ocon, y el problema no es que aparezca Esteban Ocon, el problema es que no había ritmo para adelantarle, no había velocidad punta. Lo ha comentado Alonso muy claramente en radio a sus ingenieros. Eso ha permitido a los rivales que Alonso fuese más vulnerable, volverle a alcanzar, adelantarle, y ellos sí que conseguir pasar a Esteban Ocon, y al final ha empezado a perderlo todo y ya la estrategia se ha vuelto una locura, porque con 14 únicas vueltas de neumático, es decir, con las mismas que había hecho con el neumático blando, hizo 14 con el blando, hizo 14 con el duro y volvió a parar. Y finalmente ha quedado en octavo lugar, que era la posición a la que podía aspirar
el Aston Martin sí desaparecía un piloto de delante, que ha desaparecido Checo, pero sí que ha habido hoy oportunidades de quedar algo más arriba, pero el problema yo creo que no ha estado tanto en el equipo, sino que ha estado en el ritmo. No había ritmo en sí y finalmente no ha podido ser. Ir cerrando las posiciones de los puntos, los dos Alpine, bastante interesante todos los abandonos, pero nos dejamos muchas cosas para hablar a lo largo del día en el canal. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete, que apoyarás muchísimo el canal. Te recuerdo que vamos a hablar en detalle de lo que ha sido toda esta carrera más adelante, por lo tanto suscríbete, que apoyarás muchísimo, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.